Mi hermana le confesó a toda la familia que tuvo un hijo con mi esposo, en medio de la cena de Navidad. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja tu like. Hola, soy Carla. Tengo 35 años y vivo en Valencia, España. Trabajo como enfermera en un hospital público, turnos largos, pero me gusta lo que hago. Estoy casada desde hace 10 años con Tomás, que es profesor de secundaria. Tenemos una hija de 7 años, Julia, que es literalmente la luz de mi vida. Mi vida, hasta hace poco, era bastante tranquila, rutinaria, incluso diría que feliz, o al menos eso creía. Vengo de una familia bastante unida. Mis padres siguen juntos, jubilados, y todos los años organizan una gran cena navideña en casa de mi madre. Somos 3 hermanas, yo soy la del medio. Lucía, la mayor, vive en Alemania y no suele venir mucho, pero Clara, la menor, siempre ha estado muy cerca de mí. Éramos uña y carne. Compartimos cuarto durante la infancia, ropa durante la adolescencia y confidencias durante toda la vida adulta. Clara tiene 28 años y aún vive con mis padres, trabaja en una tienda de ropa mientras termina su carrera. Siempre fue un poco inmadura, pero de buen corazón, o eso pensaba. Lo que pasó en la última cena de Navidad rompió mi mundo. Todavía estoy procesándolo. Sé que esto suena como un mal guión de una telenovela, pero lo viví en carne propia y todavía me cuesta encontrarle sentido. Necesito escribirlo. Tal vez alguien aquí pueda ayudarme a entender cómo seguir adelante. O quizás solo necesito sacarlo, porque no he podido contarle a casi nadie más. Me siento humillada, traicionada, perdida. Todo comenzó meses antes de esa cena, aunque en ese momento no me di cuenta. Hubo señales, lo admito. Tomás empezó a volverse más distante, pero yo lo atribuía al estrés del trabajo. También noté que Clara se pasaba mucho por mi casa, incluso cuando yo no estaba. Decía que iba a ver a Julia, que la adoraba como a una sobrina. Y yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Era mi hermana. Y era mi marido. Pero hubo un día en particular, unas semanas antes de Navidad, que me dejó una espina clavada. Llegué temprano del hospital por un cambio de turno, y cuando abrí la puerta, vi a Clara salir de nuestra habitación. Ella se sobresaltó, se rió nerviosa y dijo que había ido a dejar un regalo de cumpleaños anticipado para Tomás. Me pareció raro, pero no quise desconfiar. No quise pensar mal. Qué irónica me siento ahora, escribiendo esto. Después de ese momento incómodo con Clara saliendo de mi habitación, algo cambió en mí. No fue inmediato, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Empecé a fijarme más. Pequeñas cosas. Tomás escondía más el móvil, lo llevaba al baño, y siempre tenía el volumen en silencio. Yo nunca había tenido que revisar su teléfono antes, jamás me dio motivos para desconfiar, hasta ahora. Pero aún así, me resistía. No quería convertirme en esa mujer que espía, que desconfía. Me dolía pensar que algo tan feo podía estar pasando justo frente a mis narices. Clara seguía viniendo a casa con frecuencia, incluso cuando yo no la invitaba. A veces yo llegaba y la encontraba jugando con Julia, o en la cocina preparando algo, como si fuera su casa también. Tomás actuaba como si todo fuera normal. Incluso me decía que era lindo que las dos se llevaran tan bien, que se notaba que eran hermanas. Qué hipócrita fue. Qué ciego estuve. Y yo sonriendo, fingiendo que todo estaba bien, sin saber que vivía en una mentira. Una noche, no aguanté más. Tomás se quedó dormido en el sofá, con el móvil entre sus manos. No sé si fue el instinto, la desesperación o el puro miedo lo que me llevó a hacerlo, pero tomé el teléfono y lo desbloqueé. Su contraseña era la misma de siempre. Entré a sus mensajes. Nada. WhatsApp limpio. Instagram limpio. Todo demasiado limpio. Demasiado, perfecto. Y ahí me di cuenta de algo, tenía una aplicación escondida, una de esas para guardar archivos privados. La abrí. Me temblaban las manos. Había fotos. Videos. No muchos, pero lo suficientes. Y no eran de alguna desconocida. Era Clara. Mi hermana. En mi cama. En mi casa. Con mi esposo. No recuerdo haber gritado, no recuerdo haber llorado en ese momento. Solo sentí que algo dentro de mí se rompió para siempre. Un agujero negro en el estómago. Una sensación de náusea, de rabia, de asco. Tuve que salir al balcón a respirar. Pensé en despertarlo, en tirarle el móvil en la cara, en hacer una escena, pero no lo hice. No dormí esa noche. Me senté en la cocina, con el móvil sobre la mesa, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. A las 6 de la mañana,
Tomás se despertó y me encontró ahí. Me preguntó qué hacía despierta tan temprano. Le dije que lo sabía todo. Que había visto todo. Que no se molestara en negarlo. No gritó. No se enojó. Solo se quedó callado. Y eso fue lo peor. No negó nada. No lloró. No pidió perdón. Solo dijo, no fue lo que crees. Como si hubiera una forma de suavizar lo que había visto. No fue lo que crees. Esa frase me hizo hervir la sangre. Le pedí que se explicara. Que hablara. Que tuviera al menos la decencia de contarme cómo había terminado acostándose con mi hermana. Y Tomás, con la cara más fría que le he visto en mi vida, me dijo que todo empezó por accidente. ¿Cómo se accidenta uno en la cama con la cuñada? ¿Tropiezas y terminas teniendo sexo repetidas veces? Quería gritarle, pero estaba demasiado en shock. Según él, todo empezó durante el confinamiento. Clara se quedó un tiempo con nosotros porque mis padres estaban en contacto con un positivo y ella no quería contagiarlos. Fue cuando Julia era pequeña y yo estaba trabajando turnos dobles en el hospital, agotada por el COVID. Me rompió el alma darme cuenta de que justo en ese momento, cuando yo estaba dejándome la piel para cuidar a otros, ellos empezaron su historia. Tomás dijo que fue una única vez, al principio. Que ambos se sintieron culpables, que lo hablaron, que no iba a volver a pasar. Pero luego pasó otra vez. Y otra. Clara se quedaba en casa, decía que ayudaba con la niña, que cocinaba para mí. Mientras yo dormía muerta del cansancio o me iba al hospital a las 6 de la mañana, ellos se metían en mi cama. Me dieron asco. Los dos. Lo peor es que cuando lo escuchaba contarlo, no lloraba. No parecía destruido. Hablaba como si estuviera contándome algo inevitable. Como si él también fuera víctima. Le pregunté si la amaba. Se quedó callado. Ese silencio me dijo todo. Me dijo que sí, sin decirlo. Sentí que me desplomaba. Me levanté de la silla y le pedí que se fuera. Que se largara. No gritamos. No rompimos cosas. Fue una separación tan silenciosa como una cirugía sin anestesia. Fría, dolorosa, limpia y mortal. Tomás se fue esa mañana con una mochila y su ordenador. Me dijo que se quedaría en casa de un amigo. Pero eso no fue el final. Fue solo el principio. Porque lo que vino después fue aún peor. No le conté nada a Clara en ese momento. No tenía fuerzas. Mi mente necesitaba organizar el caos. Llevaba días fingiendo frente a Julia, y eso me desgastaba el alma. Ver su carita inocente preguntando por papá mientras yo me rompía por dentro, es indescriptible. Decidí guardar silencio. Por ahora. Necesitaba pensar qué hacer, cómo enfrentar a mi familia, cómo seguir con mi vida sin caer en un pozo. Creí que tenía tiempo. Me equivoqué. La cena de Navidad llegó unas semanas después. Y fue ahí donde todo se desmoronó. Recuerdo que estuve a punto de no ir a la cena. Había escrito un mensaje para mi madre diciendo que Julia estaba resfriada y que preferíamos quedarnos en casa. Pero lo borré. No quería despertar sospechas. Y en el fondo, una parte de mí necesitaba ver a Clara. Necesitaba enfrentarla cara a cara. Quería mirarla a los ojos y ver si ella sentía algo de culpa. Algo. Cualquier cosa. Me vestí con el piloto automático. Maquillé las ojeras, peiné a Julia, preparé unas galletas navideñas como cada año. Todo parte del teatro. Cuando llegamos a casa de mis padres, Clara fue la primera en recibirnos. Me abrazó. Como si nada. Me dijo que estaba guapísima. Le sonreí. Hipócrita. Me sentí sucia de solo tenerla tan cerca. Me ardía la piel. Pero no dije nada. No podía. Mi madre estaba tan feliz de tenernos a todos juntos que no quise arruinarle la noche, no todavía. La cena fue un desfile de falsedades. Tomás no fue, obviamente. Dije que tenía que trabajar. Julia preguntó por él un par de veces, pero se distrajo pronto con sus primos. Clara no lo mencionó en ningún momento. Ni una mirada, ni una insinuación. Como si no hubiera pasado nada entre ellos. Pero había algo raro en ella. No sé cómo explicarlo. Estaba nerviosa, como inquieta. Se reía más fuerte de lo normal, hablaba más de lo habitual. Era como si tratara de mantener una fachada, pero se estaba resquebrajando por dentro. Y entonces, en medio del brindis, justo después de que mi padre dijera unas palabras, Clara se levantó. Golpeó suavemente la copa con una cuchara,
como hacen en las bodas, y pidió la palabra. Todos la miramos, extrañados. Pensé que diría algo tonto, alguna anécdota graciosa. Pero no. Se aclaró la garganta y dijo, con voz temblorosa, quiero aprovechar que estamos todos juntos para contar algo importante. Me congelé. Supe en ese instante que algo iba mal. Muy mal. Mis piernas temblaban bajo la mesa. Julia jugaba con su muñeca, ajena a todo. Clara respiró hondo, y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, soltó la bomba: hace un año tuve un hijo. Lo di en adopción. Y el padre es Tomás. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. Solo el sonido lejano de un villancico sonando desde el móvil de mi sobrina rompía el aire. Mi madre fue la primera en reaccionar. Rió nerviosa y dijo, no digas tonterías, hija. Pero Clara no se movió. No sonrió. Mantuvo la mirada fija, seria, como si estuviera esperando un castigo. Como si supiera que acababa de abrir las puertas del infierno. Yo no pude hablar. No podía ni moverme. Sentí la sangre abandonar mis extremidades. Me agarré fuerte al borde de la mesa. Quería gritar, pararme, tirarle algo. Pero tenía a mi hija sentada al lado, mirándome con sus ojos enormes. No podía perder el control delante de ella. Así que me tragué todo. El dolor, la furia, la humillación. Me lo tragué con la cena que todavía tenía a medio masticar en la boca. Mi padre preguntó si era una broma. Lucía, mi hermana mayor, que había venido desde Alemania con su pareja, se quedó boquiabierta. Nadie sabía qué decir. Clara empezó a llorar. Dijo que no podía callarlo más. Que no soportaba vivir con ese peso. Que no quería que nadie más sufriera por su culpa. Y yo la miraba, con una mezcla de odio y compasión. Porque esa parte sí era cierta, todos íbamos a sufrir. Pero la culpa era solo suya. Y de Tomás. Mi madre se levantó de la mesa y le pidió que saliera del comedor. Le dijo que no era momento ni lugar para hablar de eso. Clara obedeció. Se fue llorando al cuarto de invitados. Yo seguí sin hablar. Todos me miraban. Nadie sabía qué decirme. Yo solo tomé a Julia en brazos, le puse el abrigo y salí. No dije una palabra. No me despedí. Sentí que si me quedaba un segundo más ahí, iba a estallar. Cuando llegamos a casa, encerré a Julia en su habitación con una peli y me derrumbé en el suelo de la cocina. Lloré como nunca antes en mi vida. De rodillas, temblando, sola. No sabía qué hacer. No podía pensar. Mi hermana no solo se acostó con mi marido, tuvo un hijo con él. Y lo ocultó durante un año. ¿Cómo se hace para seguir viviendo después de algo así? ¿Cómo se reconstruye una vida después de una traición doble, tan profunda, tan cruel? Esa noche no dormí. Otra vez. Me quedé mirando el techo, sintiendo que mi vida entera se deshacía entre los dedos. Pero al amanecer, decidí que ya no podía quedarme callada. Que Clara no iba a quedarse con su versión de los hechos. Que mi familia iba a escuchar la historia completa. La real. La mía. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, recibí el primer mensaje. Era de Lucía. Me preguntaba si estaba bien. ¿Qué había pasado toda la noche sin dormir pensando en lo que Clara había dicho? Me dijo que no entendía nada, que necesitaba saber si era cierto. Le respondí con un simple, sí. Todo es cierto. Pero no es toda la historia. A los pocos minutos, me llamó. Lloramos juntas. Le conté todo. Desde el día que vi a Clara salir de mi habitación, hasta las fotos en el móvil, y como Tomás me lo confirmó todo sin una sola lágrima. Lucía estaba furiosa. Me dijo que si ella viviera en España ya habría ido a casa de nuestros padres a decirle unas cuantas cosas a Clara. Me sentí acompañada por primera vez en días. Hablamos casi 2 horas. Me ayudó a tomar una decisión, iba a ir a casa de mis padres esa misma tarde. Iba a contar mi parte. Con calma. Con dignidad. Pero sin callarme más. Ya no iba a proteger a nadie. Cuando llegué, mi madre estaba en la cocina, pálida, con los ojos hinchados. Me abrazó fuerte. No dijo nada al principio. Solo me sostuvo. Luego, en voz baja, me pidió perdón. Me dijo que no sabía nada, que jamás hubiera imaginado algo así. Que Clara se había ido esa mañana temprano, sin decir a dónde. Y que Tomás la había llamado, pero ella no quiso contestar. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre destrozada.
no decepcionada, sino rota. Yo también lloré. Porque la traición no solo era mía. Era de todos. Me senté con mis padres en el salón. Les conté todo. Les enseñé las fotos. No porque quisiera herirlos, sino porque necesitaban entender que esto no era un desliz. No era un error. Fue una relación paralela, sostenida con mentiras, dentro de mi propia casa. Durante años. Mi padre, que pocas veces levanta la voz, se levantó de golpe y salió a caminar. Mi madre se tapó la boca con la mano, como si fuera a vomitar. Fue una escena que nunca voy a olvidar. Ese mismo día, Clara me escribió. Un mensaje largo. Me decía que no esperaba que la perdonara, que entendía si nunca quería volver a verla. Que había dado al niño en adopción porque no podía criar un hijo así. Que lo había hecho por mí. Por la familia. Como si eso fuera un consuelo. Como si renunciar a un hijo borrara el daño que había hecho. Me temblaban las manos mientras leía. No respondí. No podía. Todavía no tengo palabras para ella. No sé si algún día las tendré. Esa noche, ya en casa, Tomás me escribió también. Me pedía vernos. Decía que necesitaba explicarme algunas cosas. Le dije que no. Que lo único que necesitaba ahora era alejarme de él, de Clara, y de todo lo que me recordara esta pesadilla. Pero él insistió. Y lo que me dijo al día siguiente cambió todo de nuevo. Accedí a verlo. No porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba cerrar este capítulo con mis propias palabras. Quedamos en una cafetería discreta, lejos del barrio. Llevaba días sin verlo, y cuando entró, noté que había bajado de peso. Ojeras profundas, la barba crecida, la mirada apagada. Por un segundo sentí lástima. Pero se me pasó rápido. Me recordó que también él había destruido mi vida. Nos sentamos en silencio unos minutos. Me preguntó cómo estaba. Le dije que esa pregunta llegaba con 2 años de retraso. Él bajó la mirada. Después de un rato, empezó a hablar. No se disculpó. No con sinceridad. Dijo que se había confundido, que se sentía atrapado, que yo trabajaba demasiado y él se sentía solo. Casi escupo el café. Le dije que no me atreviera a culparme. Que mientras él se acostaba con mi hermana, yo me partía el alma en un hospital, salvando vidas, y criando a nuestra hija prácticamente sola. Y entonces, con voz baja, dijo algo que me dejó helada, no fue Clara quien me buscó. Fui yo. Confesó que había empezado todo como un juego para él. Una forma de sentirse vivo, según sus palabras. Que al principio, Clara lo rechazó. Que se sintió culpable. Pero que después, con el tiempo, ella también cedió. Me explicó cómo se inventaban excusas para estar solos. Cómo usaban cualquier momento en que yo no estaba. Todo con una frialdad casi clínica. No me lo dijo para herirme. Eso fue lo peor. Me lo dijo como quien intenta justificar algo inevitable. Como quien cuenta un secreto que ya no pesa. Luego me confesó lo del embarazo. Dijo que él quería que Clara abortara. Que le insistió varias veces. Pero ella no quiso. Que incluso pensó en decirme la verdad antes de que naciera el niño, pero se acobardó. Que todo se salió de control. Y que cuando ella finalmente lo dio en adopción, él sintió algo parecido al alivio, y al vacío. Porque por un instante, pensó en quedarse con ese bebé. Criarlo con Clara. No te imaginas cuántas veces estuve a punto de dejarte, dijo. Ahí sí me quebré. No lloré. No grité. Solo sentí un frío en el pecho que me paralizó. Le pregunté por qué se quedó entonces. ¿Por qué me abrazaba cada noche? ¿Por qué seguía diciéndome que me amaba, que era feliz? Y su respuesta fue brutalmente honesta, porque me daba miedo perder todo. La casa. Julia. La estabilidad. Tú. No fue amor. Fue cobardía. Fue comodidad. Fui su refugio mientras jugaba a tener una doble vida con mi propia hermana. No sé cómo no me desmayé en ese momento. Cuando terminó de hablar, se quedó esperando que yo dijera algo. Solo lo miré. Me puse de pie. Le dije que no quería volver a verlo. Que cualquier comunicación a partir de ahora sería solo por abogados. Y por nuestra hija. Me fui. No miré atrás. Pero la historia no terminó ahí. Porque unos días después, mi madre me llamó, llorando. Clara había desaparecido. Mi madre estaba desesperada cuando me llamó. Me dijo que Clara había desaparecido de la casa de mis padres.
Había dejado una carta, algo breve, que solo decía, lo siento. Necesito irme para poder entender todo esto. No puedo más aquí. No especificaba a dónde iba ni con quién. Solo que se iba. Y, por supuesto, Tomás también la había buscado, pero no había logrado dar con ella. Nadie sabía nada. Mi madre quería que la ayudara a buscarla, pero yo no podía. No podía mirar a esa mujer a los ojos otra vez. Mi hermana se había ido. No me sorprendió tanto. Clara siempre había sido la más volátil, la más impulsiva. Era capaz de hacer cualquier cosa cuando las cosas no le salían como quería. Había huido antes, pero nunca tan lejos. De alguna forma, no la culpaba del todo. Sabía que su cabeza estaba llena de remordimientos y confusión. Pero no podía perdonarla. No aún. Y probablemente nunca lo haría. Lo peor fue cuando me enteré que Clara había estado en contacto con alguien que no esperaba, con un amigo de Tomás, alguien que yo conocía. Él le había estado ayudando, diciéndole que todo estaría bien, que podía quedarse con él un tiempo. Mi madre me lo confesó en una llamada en la que intentaba darme esperanzas. Pero esa información solo me dio más rabia. ¿Cómo pudo irse a la casa de otro hombre? ¿Y por qué nadie en la familia me lo había dicho antes? Tomás seguía insistiendo en que tenía que hablar con Clara. Que ella necesitaba volver, que debía enfrentar lo que había hecho. Yo no quería saber nada de él. Ya no. Si Clara quería desaparecer, era su decisión. La culpa no iba a caer sobre mí. Ya había sido suficiente. Pero algo en su desaparición me hizo pensar. ¿Qué tan lejos iba a llegar todo esto? ¿Qué consecuencias más habría que no había previsto? La verdad es que no tenía ni idea. Estuve días sin saber nada de Clara. Lo único que supe fue por medio de unos mensajes indirectos de amigos en común, que al parecer estaba tratando de comenzar una nueva vida lejos, sin decirme nada a mí ni a mi familia. Y a pesar de todo lo que había hecho, me sentí aliviada. No me entendía. No sabía si sentir alivio por su ausencia o dolor por lo que había perdido. Pero mi cabeza necesitaba paz. Necesitaba alejarme de ese caos. Con el tiempo, comencé a tratar con Tomás sobre el futuro. No se habló de reconciliación. No se habló de si seguíamos juntos o no. Simplemente, tuvimos que enfrentarnos a lo inevitable, la separación. Pero lo que no esperábamos fue que, a medida que los días pasaban, Tomás parecía más distante. No trataba de convencerme de que las cosas podían arreglarse. No pedía perdón de la manera en que esperaba. Simplemente estaba ausente. Un vacío. Ya no era el hombre con el que había compartido tantos años. Se había ido. Y mientras todo eso sucedía, algo dentro de mí cambió. Empecé a darme cuenta de lo que realmente necesitaba. No era justicia. No era venganza. No era reconstruir lo que había sido. Solo necesitaba paz. Y en cuanto a Clara y Tomás, ya no importaba si se arrepentían o no. Ya no me importaban. Las semanas siguientes pasaron en un extraño limbo. La rutina de madre soltera comenzó a ser una especie de refugio. Julia y yo nos adaptamos a vivir solas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. No es que todo estuviera bien, ni mucho menos. Pero había algo liberador en empezar de nuevo, en ver que la vida seguía, que mis pies tocaban el suelo firme una vez más. Cada día con Julia era un recordatorio de lo que realmente importaba. Tomás, por su parte, siguió alejándose. Empezó a salir de la ciudad por trabajo con más frecuencia. Ya no pasaba por casa, y las conversaciones que teníamos eran frías, estrictamente necesarias. En algún momento, me di cuenta de que ya no lo veía como el hombre con el que había compartido mi vida, sino como un extraño. Había algo en su presencia que me causaba un dolor tan profundo que prefería no verlo en absoluto. Y, de alguna manera, esa distancia comenzó a sanar algo en mí. La situación con Clara también se fue enfriando. Después de varios intentos fallidos de contacto, finalmente recibí una carta suya, escrita desde un lugar anónimo. Me pidió disculpas. De nuevo. Pero esta vez no hubo excusas. Solo un lamento profundo, un reconocimiento de que lo que había hecho era imperdonable. En esa carta, Clara me confesaba que había comenzado una nueva vida, que estaba aprendiendo a perdonarse a sí misma. También mencionó que había comenzado a asistir a terapia. Le agradecí sus palabras, pero no respondí. No tenía nada que decirle. Tal vez algún día, si el tiempo lo permitía, podría perdonarla. Pero por ahora, no lo haría. No estaba lista. Lo que más me afectó de todo esto fue la revelación de que Tomás había estado tan alejado de mí, emocionalmente,
durante tanto tiempo sin que yo lo notara. Había estado tan atrapada en la rutina, en la vida diaria, que nunca me detuve a preguntarme cómo se sentía él. Como si sus pensamientos, sus emociones, no tuvieran peso. Fue una lección amarga. Pero también una lección necesaria. A veces, nos olvidamos de que la relación de pareja es una calle de dos vías. A veces, lo que creemos que es una mentira es solo el resultado de la desconexión que permitimos crecer entre nosotros. A medida que el tiempo pasaba, la carga emocional fue disminuyendo. Lo que antes me parecía un dolor insoportable comenzó a transformarse en una lección sobre mis propios límites y necesidades. Aprendí a ponerme a mí misma primero, a cuidar mi bienestar, a no permitir que las traiciones de otros definieran mi valor. La última vez que vi a Tomás fue un par de meses después de todo. Fue en la oficina de los abogados, cuando firmamos los papeles del divorcio. No hubo palabras amargas, ni gritos. Solo un adiós silencioso, un cierre a una etapa de mi vida que ahora veía como un recuerdo lejano. Fue un momento extraño, pero necesario. Una liberación que sentí profundamente, incluso si no estaba completamente lista para dejarlo ir. El proceso de curar las heridas que dejó todo esto no fue inmediato. A veces, me despertaba en medio de la noche, con el corazón latiendo rápido, con la mente reviviendo todas las imágenes y palabras que jamás quise escuchar. A veces, los recuerdos de Clara y Tomás me atacaban con fuerza, y me sentía completamente sola, como si todo lo que había construido se hubiera desvanecido en un solo segundo. Pero con el tiempo, esas noches se hicieron menos frecuentes. Aprendí a abrazar la idea de que, aunque el pasado no podía deshacerse, mi futuro sí podía ser distinto. Mi relación con Julia se convirtió en el centro de mi vida. Con ella, entendí que el amor verdadero no depende de los demás. No depende de la traición ni de la mentira. El amor verdadero está en las pequeñas cosas, en los gestos diarios. La forma en que se ríe, cómo me abraza por la mañana, y hasta cómo me pide cuentos antes de dormir. Esas son las cosas que realmente importan. Y esas son las que ahora valoro con todo mi ser. Decidí que no quería seguir anclada al pasado. Si bien había sido una historia dolorosa, también me dejó lecciones que jamás habría aprendido de otra manera. Aprendí a reconocer mi propio valor, a no depender de las opiniones o las acciones de los demás para sentirme completa. Aprendí a ponerme primero, a cuidar mi salud mental, a no dejar que los traumas del pasado definieran quién soy. A veces pienso en Clara. Me pregunto si algún día podremos hablar como hermanas. Si alguna vez, en algún lugar lejano, nos encontraremos y podremos mirar a los ojos sin sentir esa pesada carga de lo que nos hicimos. Pero no tengo prisa. El tiempo se encargará de todo eso. Lo que ahora sé es que no tengo por qué cargar con la culpa ni el dolor de lo que hicieron los demás. Mis decisiones, las que he tomado para sanarme, son las que ahora marcan mi camino. Tomás, por su parte, sigue desaparecido en la distancia. Su nombre, su recuerdo, ya no me provoca nada. Solo es un capítulo cerrado. Es curioso cómo una vez que decides liberarte del rencor y del odio, te das cuenta de que esos sentimientos solo te atan más a la gente que te hizo daño. Decidí cortar esos lazos. No porque sea fácil, sino porque merezco algo más. Algo mejor. No soy perfecta, pero sé que mi vida está en mis manos. Ahora, miro hacia el futuro. Aún no sé qué me depara. Tal vez conoceré a alguien en quien pueda confiar plenamente. Tal vez decida seguir sola, enfocándome en mi hija, en mí misma, y en mi propio bienestar. No tengo las respuestas, y eso está bien. Por primera vez en mucho tiempo, siento que mi vida es mía. Y eso es todo lo que necesito.